Buenas noches, mi estimado docente, estimado instructor. Mi nombre es José David Martínez Urbay, estudiante del programa Gestión Eficiente de la Energía. En esta oportunidad voy a exponer todo aquello relacionado con el procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Básicamente esta presentación o esta exposición eh, va más enfocada a todo el concepto teórico engranado con las prácticas ya desde el contexto laboral y el contexto académico. Cómo se puede implementar, usar, utilizar todas aquellas técnicas que existen para el procesamiento de datos, para las gráficas de datos y además de eso para el análisis de resultados, cuál es el objetivo. Es importante tener en cuenta que ya desde a nivel mundial y también pues ya a nivel local, a nivel Colombia y a nivel departamental, en este caso pues en el departamento de La Guajira, que es donde me encuentro, todo el análisis de datos y el procesamiento de datos tiene una significancia de impacto para la toma de decisiones en estos casos. Esto permite no solamente utilizar técnicas para el levantamiento de la información, sino como un objetivo, sino también para ejecutar todas aquellas técnicas que nos permiten procesar el dato, hacer una representación gráfica de estos datos y además de eso hacer un análisis de los resultados que nos van a permitir sacar conclusiones de aquellas cosas, de aquellas necesidades, de aquellas situaciones que queremos saber para poder tomar decisión y la manera de cómo se deben intervenir todos aquellos resultados que nos den de este procesamiento de datos. Es importante que tengamos en cuenta que el procesamiento o aquellas técnicas y procesamiento y análisis de datos básicamente se está refiriendo a las distintas operaciones que, y a las que serán sometidas los datos y también las respuestas que se obtengan de esto. No solamente a nivel de clasificación, sino también de registros, de tabulación, de codificación, si ese fuera el caso, sino también en cuanto a esa interpretación de análisis de resultados, van a definirse también diferentes técnicas. Es importante que tengamos en cuenta estas técnicas, a qué se refieren. Hay unas técnicas lógicas que básicamente incluyen el uso de estadísticas para describir el alcance de los datos, para modular su estructura y además de eso considerar su representación y evaluar todas aquellas inclinaciones estadísticas y los datos de probabilidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta que también se pueden procesar datos y analizar datos en tiempo real, que esta es otra técnica que nos permiten procesar los datos en el tiempo en que se generan. ¿Esto qué quiere decir? Que en especial son útiles para las aplicaciones que se requieren con respuestas rápidas. Se utilizan sistemas de procesamiento en tiempo real que nos permiten analizar y actuar sobre los datos de forma inmediata. Esto permite tomar decisiones de forma inmediata de acuerdo a los resultados del procesamiento de estos datos, a qué nos van a llevar. Por otra parte, con todo el boom tecnológico, en la actualidad se está usando mucho la técnica de procesamiento de datos en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que es una nueva técnica que cada día toma más auge teniendo en cuenta el boom de la virtualidad, el crecimiento de los servicios asequibles a esta y además de eso que nos va a permitir procesar, analizar grandes cantidades de datos y de información de manera no solamente inmediata también, sino también de manera eficiente, escalable, que nos van a permitir enfocarnos a lo que queremos saber, cómo debemos intervenirlo, de acuerdo al análisis y a la interpretación de estos datos. Por otra parte, es importante tener en cuenta
que no solamente son las técnicas del procesamiento, sino también el procesamiento como tal o en sí de la información, que nos van a permitir no solamente tratar, analizar estos datos de manera individual, sino también de manera grupal. Además de esto, de la estructuración que estos deben llevar de acuerdo al propósito que se pretenda, ya sea pues tener en cuenta estos datos que llevan a un planteamiento de problema, estos datos que están enfocados, alineados a los objetivos de lo que se quiere saber, sino también a las hipótesis que uno se haya creado de cierta problemática o cierta situación ya en el contexto laboral, en el contexto académico y en el contexto cotidiano a nivel ya organizacional, qué queremos saber y para qué nos van a servir estos datos, cuál es el enfoque y cuál es el camino que nos van a permitir tomar de acuerdo al análisis de datos y a los resultados de estos datos. Para ello también se utilizan no solamente estas técnicas de procesamientos estadísticos, sino también a través de un proceso de tabulación que nos van a permitir tener unas organizaciones visuales de estos datos que están básicamente representados por gráficas, por tablas, por cuadros, por esquemas, por flujogramas, por barras circulares, barras histogramas, entre otras, convirtiéndose en los datos de información significativa para la persona que quiere levantar y saber la información. Estas representaciones y publicaciones de resultados no solamente van a estas gráficas, sino también a la generación de ecuaciones que nos van a permitir facilitar la interpretación del procesamiento de esta información y de estos datos, que en sí mismos tienen una limitada importancia, pero de igual manera a través de estas técnicas representativas de los resultados de análisis de datos consisten en la esencia del análisis y la interpretación de los mismos que nos llevan a una reflexión sobre los resultados obtenidos de un trabajo de campo en función de las diferentes técnicas. Eh, para el caso ya de ejemplos, podemos decir que si queremos saber para el procesamiento de datos, podemos decir que, por ejemplo, que queremos hacer una caracterización demográfica de unos hogares en cierta comunidad para saber cuál es el impacto que se tiene pues a nivel de escolaridad, a nivel de empleo, a nivel de ingresos, a nivel de pobreza. Básicamente podemos decir que queremos saber a través de este procesamiento cuántas mujeres hay, entre qué rangos de edades, cuál es su nivel académico y de escolaridad, cuáles están vinculadas laboralmente y cuál no, eh, eh, qué hombres y cuántos y en qué escala de edades están, cuántos están vinculados laboralmente, cuáles son profesionales, cuáles tienen educación media, cuáles tienen educación primaria o definitivamente cuáles no tuvieron acceso a la educación. De esta manera, va a permitir, no solamente a través de este procesamiento de datos, permitir saber esta caracterización, sino que le va a permitir al grupo o a las partes interesadas saber a qué programa pueden aplicar para poder darle estos beneficios ya desde el enfoque social, estos beneficios y las personas que pueden acceder a este tipo de programas teniendo en cuenta esta información levantada, procesada y obtenida a través de unas representaciones gráficas. Básicamente esto es lo que nos permite dar eso. Por otra parte, pues quiero darle las gracias por la oportunidad. Es un tema muy importante que ahora en el contexto académico nos está sirviendo para poder saber cómo podemos procesar y cómo podemos representar los datos y los resultados de estos datos, sino que también nos va a servir ya en el contexto laboral y en la vida cotidiana
cómo podemos implementar, cómo podremos llevar a cabo este procesamiento de datos y además de eso de conocer cuáles son las técnicas que se usan para poder procesar los datos, poder procesar los análisis de resultados y además de eso la representación y la publicación de estos resultados.